Radio Intereconomía. Boletín informativo. Hola, buenas tardes. El Banco de Inglaterra baja los tipos al 4%. Ha sido la primera reunión de la historia en la que ha habido una segunda ronda de votaciones. Gemma González. Buenas tardes, Pablo. Así es, no había quórum suficiente para tomar una decisión y por primera vez en la historia del Banco de Inglaterra han tenido que realizarse dos votaciones para que finalmente el Comité de Política Monetaria haya votado por una mayoría de 5-4 por bajar los tipos en 25 puntos básicos y dejarlos en el 4%. Es el nivel más bajo desde marzo de 2023, con la quinta bajada desde el verano pasado. El organismo británico cree que sigue siendo apropiado adoptar un enfoque gradual y cauteloso para la retirada de la restricción monetaria. Es Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, en la rueda de prensa que está ofreciendo en estos momentos. Dice que el momento y el ritmo de las futuras reducciones de tipos dependerán de la medida en que las presiones desinflacionistas subyacentes sigan disminuyendo, que la política monetaria, al igual que sucede con el Banco Central Europeo, no sigue una trayectoria preestablecida. Reitera, por último, que el Banco de Inglaterra sigue centrado en contener cualquier presión inflacionista para que la inflación vuelva a su objetivo del 2% de forma sostenible a medio plazo. De momento lo que estamos viendo es como Londres sigue siendo de las bolsas europeas la que baja, retrocede ahora mismo, Pablo, un 0,74%. Muchas gracias, Gemma. Hoy entran en vigor los nuevos aranceles estadounidenses en medio de amenazas. Una de ellas ha sido a la Unión Europea, que, como advirtió ayer Trump, podría enfrentar aranceles del 30% si no invierte 600.000 millones de dólares en suelo estadounidense. Este era un punto clave del acuerdo que Washington y Bruselas han sellado. Pues bien, desde la Comisión hoy advierten que solo se comprometerán con un acuerdo que respete el 15% y que, si tienen que hacerlo, reactivarán las contramedidas que habían preparado. Somos muy claros, dicen, sobre los compromisos que hemos alcanzado con Estados Unidos. Tenemos el compromiso de un arancel del 15% de ventas de todos nuestros productos y es el único acuerdo que Estados Unidos ha alcanzado al margen de aquellas naciones con relación de menos favorecida. A pesar de los aranceles, hoy vemos los mercados europeos animados. En este momento, el Eurostoxx sube un 1,45% y alcanza los 5.339 puntos. En Alemania, el DAX 40 sube un 1,57 y llega a los 24.298 puntos. En París, el CAC 40 sube un 1,04% y se posiciona en los 7.714 puntos, mientras aquí en España, el IBEX 35 repunta un 0,59, llegando a esos 14.621 puntos. Hoy las subidas del IBEX han estado encabezadas por ArcelorMittal, que en estos momentos repunta un 6,35%, se compra la acción a 28,48 €. Por debajo iría Acerinox, que sube un 2,48% y se compra la acción a 10,32 €. Y en la tercera posición del IBEX en estos momentos encontramos a SACIR, que sube un 2,36% y se compra la acción a 3,64 €. En estos momentos el euro cae frente al dólar muy ligeramente, apenas un 0,0019%. Otras noticias. Médicos Sin Fronteras pide desmantelar la polémica Fundación Humanitaria para Gaza. Denuncian que los supuestos puntos de distribución de ayuda son en realidad el escenario de asesinatos orquestados, dicen, de gazatíes. Un laboratorio, prosiguen, de crueldad, cuyo desmantelamiento ha exigido esta ONG. Y aquí en España, la Agencia Estatal de Meteorología ha adelantado que esta segunda ola de calor durará más de lo previsto. Si se esperaba que finalizase este domingo, ahora llegará a su fin el miércoles de la próxima semana. De momento, para hoy, los avisos naranjas están activos en Zamora, Valladolid y Valle del Ebro. En el resto de comunidades habrá calor intenso con riesgo importante. Además, también se activan los avisos en Canarias. En cuanto al cielo, se espera un nuevo día de sol con algunas nubes en el sur que puedan llegar a dejar algún chubasco. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización.
En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Abuela, vamos, quiero subir a todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Mola cantidubi! ¿Mola cantidubi? Abuela, necesitas refrescarte. Ahora se dice refréscate, bro. Refréscate, bro. Si aún dices mola cantidubi, necesitas refrescarte. Ven a Acópolis Villanueva de la Cañada. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en el que reflexionamos sobre la alarmante escalada que está viviendo lo nuclear, un fenómeno que, más allá de una preocupación abstracta, cobra una relevancia práctica verdaderamente importante, peligrosa, amenazante. De hecho, ni siquiera el peligro está en situaciones calientes y con enfrentamientos sobre la mesa, como es lo que están ahora mismo viviendo Israel e Irán, que también. El problema de fondo es que es precisamente eso, una tendencia a largo plazo. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz nos dibuja un panorama más que sombrío. Los 9 países con armas nucleares oficiales están inmersos en programas intensivos de modernización. Están invirtiendo la tendencia de reducción que se observó desde el fin de la Guerra Fría. Este rearme no solo implica un aumento en la cantidad de cabezas nucleares en arsenales militares, sino supone también modernización de las capacidades de despliegue, un número significativo de esas cabezas, de esas ojivas en estado de alerta operativa más que elevado. Los mecanismos que hasta ahora habían servido para limitar la proliferación nuclear parecen estar perdiendo totalmente su eficacia. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el nuevo START, que firmaban Estados Unidos y Rusia en 2011, y que fue un pilar relevante en los esfuerzos de desarme posguerra fría, es papel mojado ahora mismo. La invasión rusa de Ucrania en el 22 fue un punto de inflexión. La administración Biden apostó por priorizar la modernización del arsenal estadounidense y apenas un año después, en febrero del 23, Vladimir Putin firmaba un proyecto de ley para precisamente poner fin a la participación de Rusia en ese nuevo START. Una decisión, en este caso unilateral, pero que viene provocada por decisiones de tus socioenemigos y que viene a configurarse en claro ejemplo de cómo un mecanismo diseñado para contener ha sido socavado por la realidad, por las tensiones geopolíticas y por la prioridad que se otorga a la seguridad nacional percibida por encima de los compromisos internacionales de desarme. El Instituto de la Paz de Estocolmo advierte sobre un creciente interés de otros estados en desarrollar e incluso en albergar armas nucleares, aunque no sean ellos mismos potencias nucleares per se. Se firman acuerdos para compartirlas. No tenemos más que acudir a Bielorrusia y el despliegue ruso allí, o la actitud de varios países, de varios socios europeos, miembros de la OTAN,
que están disponibles para albergar armas nucleares estadounidenses. Algunos de ellos ya las tienen y otros estarían dispuestos a tenerla. Esta proliferación horizontal, compartida, de bajo perfil, no hace otra cosa más que añadir nuevas capas de complejidad, de riesgo, porque difuminan la responsabilidad moral y aumentan la probabilidad de incidentes. Esa inseguridad que viene creciendo desde comienzos de este siglo XXI en este ámbito se hace evidente tras el conflicto de Ucrania, pero es un proceso progresivo que viene creciendo. Además, si tenemos en cuenta y ponemos sobre la mesa la irrupción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial o las capacidades cibernéticas y espaciales, esto no hace otra cosa más que agravar la amenaza de una guerra nuclear. Desde el SIPRI nos advierten de la próxima carrera armamentística nuclear porque tiene que ver con elementos tecnológicos novedosos que ya están aquí. La inteligencia artificial, el ciberespacio y el espacio exterior, los nuevos dominios de la guerra que no se libran de la amenaza nuclear y que además nos ponen sobre la mesa nuevos riesgos que hasta ahora no teníamos. Por ejemplo, la inteligencia artificial, sabemos, es capaz, en positivo, de manejar grandes cantidades de información con extrema rapidez. Esto pues, puede ser útil para tomar decisiones de forma más acelerada, pero también introduce el peligro, el riesgo catastrófico de un fallo técnico que serviría al final para desencadenar un ataque nuclear. Sabemos que el factor humano aquí tiene que ser el último que impere y hasta ahora los consensos son evitar la presencia de este tipo de tecnologías en las últimas fases de la toma de decisiones. Pero nadie te garantiza que no se vaya a vulnerar esta línea roja, porque cada cual está actuando por interés propio y de forma unilateral, huyendo de consensos y de multilateralismo. El enfrentamiento actual, por ejemplo, también entre Israel e Irán es el foco de tensión que sobre la mesa nos parece más preocupante, es particularmente peligroso. Sabemos que Irán, ahora, ante los ataques de Israel, ha decidido abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear y esto viene a ser una nueva señal de alarma. Israel, por su parte, todo el mundo sabe que posee arsenal nuclear, nunca se ha adherido al Tratado de No Proliferación, justifica sus ataques argumentando que Irán está a punto de construir la bomba nuclear, cuando siempre desde Teherán se ha argumentado el carácter pacífico y cuando desde los instrumentos de inteligencia estadounidenses también se ha asegurado que de momento no había labores en torno a hacerlo militar, cuando tenemos a Rusia ofreciéndose a acumular el uranio enriquecido de Irán como elemento de relajación de tensiones. Pero en cualquier caso lo que vemos es dos países de una zona especialmente caliente, uno que quiere tecnología nuclear, dice que no para armas, pero no lo sabemos seguro, otro que no reconoce que sea potencia nuclear, pero que todo el mundo sabe de facto que lo es y que quiere impedir a otro que lo sea a su vez. Y a todo esto se suma elementos de perturbación en cuanto a lo geopolítico, como el cierre del estrecho de Hormuz, que es amenaza por parte de Irán, que afectaría al 20% del petróleo mundial y que tiene como ejemplo claro de cómo la escalada nuclear puede tener repercusiones directas, pero también indirectas y devastadoras en la economía global sin necesidad de explotar, sin necesidad de que se lleve a cabo, sino que la escalada de conflicto que lleva a cabo este motivo nos deriva en un problema y en una crisis geoeconómica. Es crucial restaurar la credibilidad de los mecanismos de no proliferación y de desarme. Es crucial que en el conflicto de Oriente Próximo la comunidad internacional ejerza una presión concertada. Es importante corregir esa ineficacia de los mecanismos de control que existen. Hay que controlar las nuevas tecnologías y su aplicación. Y tenemos que tener claro que estamos al borde de un precipicio que no nos tiene que condenar a resignarnos, a dar por hecho que vamos a seguir evolucionando hacia él, sino todo lo contrario, que tiene que ponernos sobre aviso y estimular que trabajemos todo para evitar que ese reloj del conflicto y ese reloj del fin de la humanidad siga corriendo y siga quitando segundos y poniendo en peligro la supervivencia de la especie y de la civilización humanas. Vamos a hacer una parada, a la vuelta titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco, un alto en el camino. Y enseguida volvemos, no se vaya, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I.
un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a cierre de mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Sabemos que el orden mundial se está reconfigurando, vivimos en una etapa de transición bien compleja y se lo decimos cuando hablamos de los equilibrios geopolíticos, de quién será el próximo hegemón, de cómo serán las polaridades a futuros, si habrá una multipolaridad, una apolaridad o cero polaridad. No está claro hacia dónde vamos, pero lo que sí está claro es que ese problema a la hora de dirimir o de entender cómo está evolucionando el orden mundial se aplica a todas las facetas del mismo, y una de ellas, fundamental, es la geoeconomía, porque a partir de cómo se están configurando las nuevas relaciones en este ámbito, estamos viendo que hay beneficiados, perjudicados, que está habiendo cambios ineludibles, y de todo ello queremos hablar con Luis Garbía, que es director del Máster de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar con vosotros. Al final estamos viviendo, como decíamos, una reconfiguración silenciosa del orden mundial, pero ahondando, que es por lo que quiero hablar contigo en concreto, del poder económico global, ¿no? Se está reconfigurando todo. Estamos reinventando entre todos una nueva forma de relacionarnos, que tenemos una tentación de pensar de que con la llegada de GPT, con la inteligencia artificial o con la pandemia o con el 2008, esto es sobrevenido. Pero la realidad es que nada de lo que estamos viendo es nuevo, y lo que sí hay es un proceso de transformación en las estructuras. Estoy pensando en BlackRock, por ejemplo, un gran fondo del que poca gente habla en medios, pero tiene un poder tremendo, y Trump ejerce ese poder. Por ejemplo, dirigiéndole hacia el Canal de Panamá. O sea, ya había un problema con el Canal de Panamá que estaba medianamente resuelto con China. Llega Trump y usa BlackRock para comprar una empresa. Y eso, que Estados Unidos con las multinacionales lo venía haciendo de forma sutil, por otro lado tenemos los grandes fondos soberanos, que hay fondos soberanos declarados, de hecho. Estoy pensando en el noruego, otro que va con perfil bajo. De larga tradición, un perfil mucho más discreto, que hace cosas políticamente correctas para la sociedad noruega, que si hay que desinvertir en combustibles fósiles se desinvierte, que si hay que apostar por ciertos países se apuesta por ellos, pero al final tienen mucho músculo, mucho petróleo detrás. En la misma línea, pensando en la OPEP como entidad articulante de estos fondos, todos los saudíes, o sea, los de Emiratos, que son como el de Noruego, pero llamando un poquito más la atención, en todos los sentidos. Tenemos la presencia de los Emiratos y la transformación o la evolución de estos fondos soberanos, pues podemos mirar un poquito hacia Europa, y tenemos dos cosas. Uno, que mantiene un perfil bajo impresionante, que es el Banco Central Suizo, que sorprende cómo tienen más de 700.000 millones de francos suizos en activos, pues tienen un porcentaje muy elevado del SP500, tienen Apple, tienen Microsoft, como si fuera un fondo soberano. Estoy hablando de un banco central. Y luego Alemania, que acaba de sorpasar, no sé si está bien dicho en este contexto la palabra sorpaso, pero a Japón como el gran tenedor mundial de deuda pública. Por lo tanto, tenemos esos grandes fondos que en los años 80, 90, 2000 estaban protagonizados por fondos separados de lo público en Estados Unidos, que han ido evolucionando hacia fondos soberanos, y podemos, yo creo que perfectamente hablar de un nuevo capitalismo de Estado. Me da la sensación de que es casi una diplomacia financiera, ¿no? Que en el caso de países como Noruega es más blanca, si utilizáramos el símil con el humor, ¿no?
Y sin embargo, cuando está, por ejemplo, Arabia Saudí o Emiratos con sus condicionantes de teocracia, de sharia, etcétera, o China, que no respeta los derechos humanos, pero al final da la sensación, además, Luis, de que no están buscando, por lo menos me da esa sensación, rentabilidad, que es obvio que sí la están buscando, pero no solo eso, que buscan posicionamiento de sus países, que compran puertos importantes, infraestructuras clave. Claro, ahí me gusta mucho distinguir en clase entre la gente que quiere ser rica y la gente que ya es rica. Me explico. Por un lado, la política fiscal tiene como objetivo redistribuir la riqueza. En cambio, el objetivo de la política monetaria no es crecer, no es crear riqueza. El objetivo de la política monetaria es la estabilidad. O sea, una vez tienes el poder, necesitas más poder para mantener el poder que tienes, pero no tanto ese crecimiento, sino tener infraestructuras, construir, y en ese sentido China, por un lado, mira toda la que está liando en África, construyéndole puertos a Etiopía, desarrollando infraestructuras y aeropuertos en Uganda. O sea, China está... No solo no les está enseñando a pescar a África, sino que les está construyendo toda la flota pesquera e infraestructuras para que esas flotas pesqueras puedan construir. Por lo tanto, dime. Y esto contrasta, al hilo del comienzo de tu discurso, con un Estados Unidos que se repliega. Es decir, que reduce ayuda al desarrollo, que tiene un encogimiento de su presencia internacional, que es un espacio, ese que deja libre, que al final ocupan por desbordamiento esos otros fondos y esas otras naciones. Es a lo que iba. Y además queda bastante tiempo por delante. Voy a introducir una palabra que es fundamental para Europa. Y es fundamental en el posicionamiento activo de Asia. Y encaja con lo que comentabas de los derechos humanos, tanto de Oriente Medio como de Asia. Es una palabra que además yo creo que es sobre la que desde Europa debemos de vertebrar nuestra estrategia. La palabra es ética. Queda tiempo por delante y es una palabra muy, muy, muy importante. Tiene que ver con valores, tiene que ver con el posicionamiento, insisto, activo que está tomando tanto Asia como Oriente Medio. China, pues a finales de los años 90 se dieron cuenta de que si querían convertirse en el hegemón mundial, lo que tenían que exportar era el soft power. Ese poder débil que desde Europa creemos que lo tenemos, pero realmente esos países que podemos decir de ellos 20 veces que no respetan los derechos humanos, pero hoy por hoy en sus relaciones internacionales, yo me fío más de ellos que de Estados Unidos con los aranceles. O sea, para mí ellos son mucho más coherentes en su relación comercial, son más de fiar, tienen un comportamiento más ético que Trump. Para mí ese punto es fundamental observarlo con cuidado, porque estamos en mitad de la tormenta y en esa tormenta que, bajo mi punto de vista, en el 20 de enero, cuando Trump empezó de presidente, hubiera dudado, ahora lo tengo claro, y lo está reconociendo también el poder judicial en Estados Unidos, Trump se está equivocando. Y para Europa esto es una oportunidad tremenda, Rafa. China, lo decías, ha apostado por esos países en vías de desarrollo. Ella misma, en un ejercicio peculiar, se sigue considerando país en vías de desarrollo porque le interesa, pero más allá de eso, el hecho es que es el principal acreedor de estos países en todo el mundo. Al final esto, por mucho que China no quiera dominios físicos fuera de sus fronteras, por mucho que diga que no tiene una vocación expansionista, a uno le da por pensar que con esta estrategia está configurando Pekín una nueva forma de dependencia, porque si no me puedes devolver los préstamos, si no me puedes pagar las infraestructuras que te hago, pues al final pasan a ser mías y tú pasas a ser deudor. Absolutamente, es correcto, pero es que la alternativa a que China no hubiera desarrollado esas infraestructuras es o que nadie lo hubiera hecho o que el que tuviera que hacerlo llegara dentro de 20 años. Es una oportunidad de mercado. Y esto, desde Deng Xiaoping, yo creo que en China lo entienden estupendamente. Si hay una oportunidad de mercado, vamos a explotarla. Si alguien tiene una necesidad, pues vamos a darle a esa persona, estoy pensando en el Banco de Bahrein, estoy pensando en Mohamed Yunus. Si alguien necesita entre comillas, y se entienda la distancia que hay entre los microcréditos que daba el Banco de Bahrein, Mohamed Yunus, que le dieron el Nobel de la Paz, no el de la Economía. La distancia que hay entre esos microcréditos y las enormes ayudas que está dando China a esos países. Está ayudando y al mismo tiempo está aprovechando oportunidades de negocio que sin duda le darán un rédito en el futuro. ¿Pero por qué, Rafa?
porque están haciendo las cosas bien. Pero es curioso porque tanto China como esos otros países del sur global, en muchos casos potencias, pero en otros casos receptores netos de toda esa ayuda, si coinciden en algo en su discurso geoeconómico o casi geopolítico global, es en que vivimos todavía en una arquitectura diseñada en otra época que no responde a la realidad actual. Y ahí casi que los extremos se juntan, porque ellos dicen, igual que Naciones Unidas no representa la realidad del mundo, tampoco lo representa el Fondo Monetario Internacional. Claro. Y aquí vienen a coincidir con un Trump que también con ese carácter refractario al multilateralismo dice también no confío en el Fondo Monetario. Unos y otros tan alejados terminan por poner pegas a lo mismo. Qué maravilla, Rafa, gracias, porque además es que participo normalmente en otros programas donde no puedo explayarme con la geopolítica y es un lujazo. El mundo en el que vivimos ahora, igual que las personas, pues somos hijos de nuestros padres y madres y nietos de nuestros abuelos y abuelas. Al final, el mundo en el que estamos ahora, de hecho, viene de Bretton Woods, del final de la Segunda Guerra Mundial. Estoy resumiendo mucho una historia que es larga. Antes de Bretton Woods, ¿quién estaba? Podemos discutir, pero en Bretton Woods el matrimonio se oficializó. Antes de Bretton Woods podemos discutir si fue a finales del siglo XIX o principios del XX. Antes estaba el Imperio Británico. El Imperio Británico con su colonialismo, el colonialismo inglés, que había otras empresas, otras sociedades, pero no me quiero ir muy lejos en el tiempo. Simplemente, el mundo, cuando llegó Bretton Woods, no empezamos un mundo desde cero, sino nos quedamos con las cicatrices de ese colonialismo inglés. Y te digo lo de la geopolítica porque directamente después de esa rotura del Imperio Británico, cicatrices que nos han quedado, una es, no sé si te sonará, por lo de la geopolítica, Palestina, otra cicatriz es Cachemira y otra cicatriz es Taiwán. Es que al final somos hijos de nuestro pasado. Por un lado, ese colonialismo inglés sigue presente hoy y estamos en otra época que deriva de Bretton Woods. Y desde Bretton Woods, en la época en la que nos encontramos ahora, están cambiando muchas cosas y sin duda, por ejemplo, el dólar como hegemón en el intercambio de petróleo, yo creo que es inamovible, seguirá estando ahí. El tema es hasta cuándo va a durar el petróleo como motor del mundo energético. Esas son las preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer. Pensar que vamos a volver a construir un mundo desde cero es obviar las cicatrices que nos han quedado después de la Segunda Guerra Mundial con el poscolonialismo inglés, Palestina, Taiwán, Cachemira, el conflicto entre India y Pakistán. O sea, al final, lo que estamos viendo hoy en los telediarios, de lo que estamos hablando cuando hablamos de geopolítica prácticamente todo el día, son de las cicatrices que nos quedan de momentos anteriores. Y está Taiwán, y voy a Taiwán porque yo creo que el año que viene hace China 100 años, un centenario de que Mao creara el Ejército Popular de Liberación y se quedara con el poder después de la Guerra Civil China. Sí, pero para el aniversario de la formación de la República le queda un poco más de margen para conseguir Taiwán, que ya ha dicho que es su objetivo. Correcto. Que es 2049. Pero cuando hablamos de Taiwán, ¿de qué estamos hablando? ¿Del colonialismo inglés? Evidentemente no. ¿Estamos hablando de microchips? Bajo mi punto de vista, sin duda sí. Y estamos hablando también de una herida que los chinos tienen desde hace bastante tiempo, tanto de un lado como de otro, sin meterme en desarrollar el tema de Taiwán. Quiero que lo centremos más en geoeconomía, sí, que es el interés que tengo hoy. El FMI, ¿por qué Donald Trump desconfía? Ha llegado a decir que quiere una auditoría porque no le parece que esté siendo una institución eficiente o que sirva para lo que tendría que servir. Sí, a ver, lo quieres centrar en economía y hay que centrarlo. Pero por eso en parte mi introducción. Después de la Segunda Guerra Mundial se llega a los tratados de Bretton Woods con el patrón oro, se crea la ONU y a raíz de la ONU se crean otra serie de instituciones, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, cuyo objetivo es la estabilidad, o sea, es evitar que algo parecido a la Segunda Guerra Mundial vuelva a suceder. Cada uno en su plano. Bretton Woods, el patrón oro, con los acuerdos de Bretton Woods tenemos estabilidad en lo económico, y el Fondo Monetario Internacional, donde teníamos a Christine Lagarde hasta el 2019, ahora está
Georgina, que tuvo escándalos de corrupción asociados, que se ha desmentido todo, parece que no, pero Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva, por favorecer a China. Y ahora a ver lo que pasa con Christine Lagarde en el Banco Central Europeo, a ver hacia dónde va, pensando en el Foro Económico Mundial. Bueno, ya se ha descartado eso, pero es un chisme jugoso. Correcto, pero a lo que voy es, estas instituciones, y pensando en Davos, que Davos, me voy a Davos al extremo porque Davos sin duda está en crisis. La Organización Mundial de la Salud, yo creo que también ha demostrado cómo después de la pandemia ha llegado Trump como un elefante en una cacharrería y está en crisis la OTAN. Sin duda también está en crisis. Y en ese sentido, el Fondo Monetario Internacional, que ha demostrado, esto es muy discutible, pero ha demostrado que ha funcionado. No sé si el resultado del funcionamiento ha sido correcto o no, estoy pensando en Argentina, estoy pensando en Grecia, una institución que ha demostrado articular soluciones, Islandia, por no discutir. En Islandia, la intervención del Fondo Monetario Internacional tras la quiebra en 2009 fue correcta. Pues ha demostrado funcionar y ahora está en ese momento de la verdad de... ¿Sigo funcionando igual? Sin duda no, porque si sigues funcionando igual estás condenado a desaparecer. ¿Y qué hacemos en este nuevo mundo multipolar en el cual Estados Unidos, que es el que capitaneó Bretton Woods, los derechos humanos, que fue Roosevelt, la mujer, Eleanor Roosevelt, Estados Unidos, que es el padre y madre de toda de todo este sistema con instituciones, es el mismo Estados Unidos, desde la figura de Trump, que está decapitando a todas estas instituciones. Ahí está la dificultad, el contexto que vivimos en todo esto. Tenemos dos potencias que parece que se dirimen entre ellas todo el pescado por vender. Sí, Rusia y China, ¿no? Que son Estados Unidos y China. Y nosotros pertenecemos a un bloque con jaula de grillos, 27 países, 400 y pico millones de personas, 19 billones de dólares de PIB, unas cantidades importantes, y cero hard power. Cero, ahora mismo, no tenemos nada. Y tenemos un señor que se llama Mario Draghi, que, bien o mal, sacó las castañas del fuego de la economía europea con su whatever it takes, que ahora se vuelve a recurrir a su autoritas moral, estratégica, económica, no sé cómo definirla, y te propone una nueva arquitectura macroeconómica, de reindustrialización, de reinvención de Europa, en el que, por lo menos como lector de ese tipo de textos de gente de calado, de Draghi, te planteas, ¿realmente Europa está capacitada con el disenso que tiene dentro para desempeñar un rol estratégico autónomo de peso para hacer esa bisagra, o va a ser un elemento completamente prescindible en un mundo que se va a dividir entre otros más duros? Vale, esa pregunta tiene varias capas y respondiendo rápido. Rafa, ¿tú tienes intención de seguir por aquí en Europa? Yo sí. ¿Tú? Yo es que ya aprender idiomas me viene tarde. Pues entonces más nos vale, no sé si ser los protagonistas, tampoco tengo ninguna ansia de protagonismo, pero más nos vale seguir vivos al menos. O sea, en ese sentido Europa tiene que continuar, y si me preguntas de quién me fío más, si de Europa o de España, pues benditas instituciones europeas, viendo la deriva que tienen las españolas en algún momento. O sea, Europa, hay que creer en Europa. Dicho lo cual, el informe Draghi hay que leerlo como una novela. Es una novela entretenida que además está relatado, da datos, un gasto enorme, un gasto fiscal enorme, que si lo pensamos, si para pensar en ese gasto fiscal pensamos en los fondos europeos, pues estupendo, porque en España nos van a dar todos, luego no vamos a ejecutar ninguno, y lo comido por lo servido, y da exactamente igual. Pero esto ya lo hemos desarrollado en algún otro ámbito. Lo relevante del informe Draghi yo creo que no es tanto el texto del informe, sino la filosofía que subyace. Draghi es italiano. El informe Letta, que va de la mano del de Draghi con el mercado único financiero, también es italiano. Meloni es italiana y tiene un perfil bajo también. O sea, al final, ese eje franco-alemán, que yo creo que los alemanes y los franceses nunca se han llevado especialmente bien, podría desplazarse un poquito hacia el sur a una nueva Europa movida por el eje, por aquellos, me gustan lo de las siglas, los PIGS que nos llamaban, para los PIGS compartir futuro con los BRICS, que desde Europa, ¿tiene sentido hablar de Europa? Si estamos en Europa, evidentemente sí, pero desde Europa lo que tenemos que hacer es mirar hacia afuera, mirar hacia África, que yo creo que en España nos cuesta ver una África más allá de Marruecos, pues es muy grande África. Mirar al Mercosur,
Mirar Australia también, porque es desde el Mercosur con Australia es la puerta de entrada trasera a China sin necesidad de pasar por el Canal de Panamá. Pero también mirar a través de América Latina a Estados Unidos una vez pase de lo que... Pero a Estados Unidos como a igual, no porque Estados Unidos sea grande y poderoso, sino porque ellos mismos se están poniendo en el plano en el que lo mismo deberíamos de estar junto con ellos. O sea, ya no mandamos. Más de la mitad de la población mundial, un 60%, forma parte de los BRICS. Y además, si tú miras en desarrollos tecnológicos, hace 5 años podría tener dudas. Hoy estamos viendo casi en directo el divorcio entre Trump y Elon Musk. Pero yo cuando pienso en Elon Musk, hace un año si pensaba en Tesla, o sea, si pensaba en la industria automotriz estadounidense como puntera, y ahora sinceramente, Rafa, Beyond Your Dreams o Build Your Dreams o como se ve, BYD, tenemos a Xiaomi con sus coches eléctricos, hay un montón de marcas chinas que en tecnología yo creo que han adelantado a Tesla. Por lo tanto, desde Europa, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado, hacérnoslo mirar, unificar las políticas fiscales, la deuda es fundamental, y luego una estrategia razonable frente a todos esos nuevos actores globales que están creciendo. África, Asia... Voy a ser políticamente incorrecto. Por favor. Te iba a sacar la necesidad de la unión fiscal, porque parece fundamental para intentar articular un proyecto común, pero me iba a mostrar verdaderamente pesimista respecto de la capacidad de más Europa. No tenemos constitución, no tenemos casi ni valores comunes, porque al final somos 27 naciones que han estado siglos, muchos siglos, guerreando entre ellas, y ahora mismo se ve que cada decisión es un parto, cuesta un triunfo, y evidentemente si no actuamos como bloque no vamos a pintar nada, porque fragmentados, y lo sabe bien Trump, y por eso negocia de esa manera con los europeos, somos infinitamente más débiles. Sí, y J.D. Vance, si además... A mí, si hay algo que me gusta de Estados Unidos y de los americanos es que son directos. J.D. Vance en Múnich nos lo comentó. El principal enemigo que tiene Europa es la propia Europa. Lo dejó clarísimo en un discurso que merecería la pena leer un par de veces. Lo comentó además cuando yo creo que Estados Unidos se veía un poquito ganador todavía con el conflicto de Ucrania. Yo creo que Trump y Vance en aquel momento pensaron que todavía podían hacer algo. Fue más o menos coincidente en el tiempo con el ridículo espantoso que hicieron invitando al despacho Oval a Zelensky. En ese sentido, en Europa no hay constitución. Hay otros países... Es que si abrimos el camino del pesimismo, Rafa, me viene a la cabeza... un idioma en común. Sí, hay otros países que no tienen ni presupuestos generales del Estado aprobados y llevan gobernando... no sé si llevan gobernando o no. Yo creo que el melón del pesimismo, tenemos motivos para ser pesimistas, sin duda, pero también para mí el principal motivo que invita al optimismo es la tecnología. Google ha sacado ayer las gafas que permiten traducción en tiempo real. Sí, pero tecnologías en las que Europa brilla por su ausencia. Sí, pero me acabas de decir que no hay un idioma común. Pues Google ha sacado unas gafas ayer, Google, tecnología estadounidense, que permiten, te las pones y escuchas en tiempo real a tu interlocutor en el idioma que sea. A ver, en África están bastante peor en su situación de partida que nosotros. A ver, África es muy grande y habría que ir a un país o a otro, pero están en su situación de partida bastante peor que nosotros, y probablemente por eso, porque tienen una mochila más pequeña, porque tienen menos equipaje que llevar, vayan a evolucionar mucho más rápido. Insisto, el problema que tenemos en Europa es nuestra propia actitud pesimista. Hemos perdido muchos trenes. Tenemos a ASML, que es la empresa clave para los chips, que son la clave para la tecnología actual, y resulta que como una de las patentes que utiliza ASML para el fotograbado en longitudes de onda pequeñísimas de luz ultravioleta es estadounidense, es capaz de aplicar la extraterritorialidad de su legislación en Estados Unidos y prohibirte a ti exportar a quien quieras. Eso se llama dependencia, eso se llama haber perdido el tren de la tecnología. Sí. Una persona a la que quiero mucho el otro día me dijo, joder, Luis, tanto tiempo que llevas hablando del Bitcoin en 2017 y no compré Bitcoin, y me dijo, pues es que me siento un poco como si fuera tonto. Y dije, pues ¿cómo me sentiría yo? Me respondió, pues tú más tonto todavía. Claro, es que es así. No, a ver, si miramos al pasado, motivos para llorar por el agua por la leche derramada, tenemos los que quieras. Tenemos, Rafa, que mirar al futuro y pensar
que si en el año 2008 las oportunidades que ofrecía el Bitcoin eran enormes, digo el Bitcoin como metáfora del cambio y de una Internet que estaba todavía naciendo, que en los 90 también estaba naciendo. Ahora en el año 2023 todavía Internet sigue dando sus primeros pasos. Ha llegado la inteligencia artificial y Rafa, de verdad, las oportunidades que tenemos por delante, si nos movemos un poquito, son alucinantes, y me da la sensación de que Trump está actuando un poquito como catalizador de todo esto. Nos está pinchando de forma involuntaria para ponernos las pilas. Pues yo desde luego no sé cómo va a acabar esto, no tengo la bola de cristal, pero sí sé que el avispero Trump lo está moviendo, y bien, pero bien. Así que si no hacemos algo, será culpa nuestra. Luis Garbía, un placer hablar contigo. Ya se ha acabado. Ya se ha acabado, el tiempo vuela en la radio. Esto ha sido todo, no hay tiempo para más. En esta edición de Pulso Geopolítico les hemos hablado de la diplomacia coercitiva de fronteras que afronta Estados Unidos en forma de reflexión. Les hemos contado las noticias más relevantes de la jornada y hemos reflexionado sobre el peso de las decisiones económicas y su impacto en geopolítica. Esto ha sido todo. Pasen buena tarde, sean felices y mañana más. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En un momento de reorganización del orden mundial, en un punto en el que el multilateralismo atraviesa una crisis evidente, sabemos que Europa tiene que redefinirse y buscar un papel que le permita no perder su influencia a futuro o incluso, si me apuran, su integridad. Pero anda un poco perdida. Por eso es interesante reflexionar sobre iniciativas como el Triángulo de Weimar y su minilateralismo para establecer un posible eje tractor dentro de la Unión Europea. Sergio Castaño Riaño es coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR, y con él hablamos del Triángulo de Weimar. Sergio, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Explícanos un poco de forma breve, pero ¿qué es ese Triángulo de Weimar, cuándo surgió y cuáles eran tanto los integrantes como los objetivos iniciales? Bueno, nos podemos remontar a los años previos a la Segunda Guerra Mundial, las tensiones entre Alemania y Polonia, que dejaron ahí un pozo durante todos los años de la Guerra Fría, y cuando se derriba el muro de Berlín, Alemania busca una aproximación hacia Polonia, ve en Polonia la puerta de enlace hacia normalizar las relaciones con el resto de los países del este, y se crea este Triángulo de Weimar en el año 1991, en el que se invita también a Francia para que se pudieran limar asperezas entre dos países que habían estado en permanente tensión. El Triángulo de Weimar, hasta el año 2016, funcionó de forma fluida. Fueron 8 las reuniones que mantuvieron los líderes de los 3 países, pero en el año 2015 se produce un cambio político en Polonia. La llegada del partido Ley y Justicia cambia por completo la perspectiva política, la política exterior de Polonia, un partido nacionalista, un partido que se ha mostrado antieuropeo, y eso pues sitúa en una crisis permanente a este acuerdo que se había llegado, a este Triángulo de Weimar, que sin embargo en los últimos años parece que se va retomando. La vuelta de Donald Tusk, después de haber sido presidente del Consejo Europeo, como primer ministro de Polonia, sitúa al frente del país a un partido liberal, moderado, pro-europeo, y que no solo trata de mantener a Polonia dentro de la Unión Europea, sino de que Polonia
ejerza, en cierto modo, un liderazgo debido al número de habitantes que tiene. Es uno de los países más poblados, uno de los países más grandes de la Unión Europea y, por tanto, para Donald Tusk es lícito poder optar ese liderazgo. He llegado a escuchar, Sergio, que este empujón hacia esa organización, hacia ese minilateralismo por parte de Francia y Alemania, podría proceder del hecho de que otros países que están por delante en potencia demográfica y económica de la propia Polonia son menos fiables para el eje franco-alemán. Estoy hablando, obviamente, de Italia y de España. No sé si hay ahí una reticencia hacia estos países del sur que quizá el eje franco-alemán ve con malos ojos. Pues las reticencias están, primero, en la inestabilidad política que han mostrado en los últimos 10 años tanto Italia como España. Cambios de gobierno en Italia permanente, con las últimas elecciones que agrupan a Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni al frente del país, pero no hay que olvidarse del gobierno de coalición, Movimiento 5 Stelle, el periodo en el que Salvini actuó como ministro del Interior, que tomó decisiones muy criticadas dentro de la Unión Europea. Y en España, un país que se había caracterizado durante décadas por el bipartidismo, llevamos también 10 años que no hay un gobierno con mayoría absoluta y, por tanto, un gobierno que pueda marcar una línea bien definida y clara para dar estabilidad a la Unión Europea. Sí que es cierto que entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con respecto a la Unión Europea, no hay grandes diferencias, pero, por ejemplo, vemos cómo Pedro Sánchez ha viajado a China de forma frecuente en los últimos tiempos. Esa aproximación de España a China preocupa en la Unión Europea. También la posición que adoptó el Gobierno de España durante la campaña electoral a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, apoyando de forma directa primero a Joe Biden y posteriormente a Kamala Harris y criticando a Donald Trump, lo que puede generar asperezas en las relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos. Y Polonia, con el cambio de gobierno que ha tenido en el último año, pues se presenta como un socio fiable, aunque tampoco hay que ver a Donald Tusk como un líder sólido y que vaya a permanecer en el poder durante mucho tiempo. Precisamente este fin de semana se celebran elecciones en Polonia y las fuerzas están muy divididas. Después de la primera vuelta en la que el candidato del partido de Tusk, de Plataforma Cívica, obtuvo el 31,36% de los votos, pero el representante de Ley y Justicia obtuvo el 29,54%. Por tanto, está todo muy igualado. Se han celebrado hace unos días, podemos decir, elecciones en Rumanía, y ahí lo que hubo fue una alianza de todos los partidos que estaban en contra de la posición nacionalista para derrocarlo, y vamos a ver lo que pasa en Polonia, pero esa estabilidad que buscan Francia y Alemania quizá no la vayan a encontrar en Polonia con un mandato largo y continuado de Donald Tusk. También me llamaba la atención un texto de Elcano en el que hablaba de que quizá otro atractivo que supone Polonia para Francia y Alemania es, al tenerla captada, vamos a decir, dentro de su zona de influencia, es evitar ahora que no tenemos al Reino Unido, que siempre fue la puerta de entrada de la influencia estadounidense dentro de decisiones importantes de la Unión Europea, pues que Polonia, que se sabe tan cerca de Rusia, que es tan proclive a pactar, sobre todo en cuestiones de armas, con Estados Unidos, porque le interesa, obviamente, pues para evitar que sea un poco esa puerta de entrada de ese topo, si me permites lo coloquial, de Estados Unidos dentro de la Unión Europea. Si lo tengo bien con las riendas cortas, pues está con nosotros y no ejerce influencia Estados Unidos sobre él. No sé cómo lo ves. Bueno, es cierto que más allá del gobierno más nacionalista o el gobierno liberal que está ahora mismo al frente de Polonia, lo que une a los polacos es su posición anti-Rusia. Desde la caída de la Unión Soviética, Polonia se inclinó de forma directa hacia la Unión Europea, hacia la OTAN, y en este sentido los vínculos de Polonia con Estados Unidos han sido bastante fluidos, y su posición con respecto a Ucrania, por ejemplo, es firme. Algo que, por ejemplo, el gobierno español no fue tan firme con respecto a Ucrania, ¿no? Volvemos a esas críticas que puede hacer al gobierno español. Cuando comienza el conflicto, cuando Rusia invade Ucrania, la primera reacción del gobierno español es que no iba a mandar material bélico. Al final, la presión de la OTAN, la presión de la Unión Europea, obligaron a Pedro Sánchez a colaborar como el resto de los países, pero en aquel gobierno formado por Podemos y por el Partido Socialista, lo primero que se dijo es que solo se iba a enviar material
humanitario. En este sentido, la posición de Ucrania es clara. Y aquí vemos que hay una gran distancia entre lo que se está buscando desde Estados Unidos, y decía el delegado de Estados Unidos, que Rusia exija que la OTAN no avance hacia el este es algo legítimo, pero la posición de Polonia en este sentido es firme. Y por tanto ahí Francia y Alemania pueden encontrar un aliado sólido, con buenas relaciones con Estados Unidos, pero también que haga un frente común para frenar a Rusia. Sergio, escuchábamos a Ursula von der Leyen en la recepción de ese premio Carlomagno en Aquisgrán hablar pues de lo que tiene que hacer la Unión Europea, casi como una hoja de ruta, de esa autonomía, de ese poder propio para no depender de otros. Yo te pregunto, ¿puede ser ese triángulo de Weimar un motor para avanzar en la autonomía estratégica de la Unión en áreas, pues eso, como defensa, seguridad, o al final es otro elemento de perturbación en una Unión que ya de por sí es una jaula de grillos tomando decisiones? Es que es una jaula de grillos realmente. Y es cierto que durante los años en los que el eje franco-alemán, con Merkel y Sarkozy, por ejemplo, mantuvieron una posición de liderazgo, se cuestionaba poco. Bueno, tuvimos la crisis de Irak, ¿no?, en el año 2003, donde hay una clara división entre el eje franco-alemán y el británico-español que apoyó a Bush, pero a partir de ahí sí que hay un liderazgo claro de franceses y alemanes que ahora mismo no existe. Macron no ha conseguido mantener ese liderazgo, a pesar de que impulsa en el año 2017 la PESCO dentro de la defensa europea. Es uno de los principales defensores de esa independencia estratégica y en materia militar de la Unión Europea, pero vemos cómo hay grandes diferencias, hay divergencias a la hora de tomar decisiones, y este eje, si realmente pudiera liderar, porque claro, es verdad que son los países más poblados, junto con España e Italia, pero luego hay países económicamente importantes, como son Suecia, como los Países Bajos, Bélgica, que también tienen su parcela de poder y su capacidad de decisión. Debería haber una posición unánime. Es cierto que si hay 3 países que lideran y pueden empujar a que el resto pues adopte una posición común, pues bienvenido sea, pero lo veo complicado. Y el liderato de Polonia, a pesar de su peso demográfico, creo que todavía está muy lejos de convertirse en un verdadero referente dentro de la Unión Europea. Entonces casi te pido que te mojes, Sergio. ¿El Triángulo de Weimar, en tu opinión, se va a consolidar como un elemento de presión, de influencia a escala europea? ¿O será, no sé, más parecido al Grupo de Visegrado, que tiene más vaivenes, es más efímero, depende de quién está en el poder? ¿Cómo lo ves tú? No lo veo un grupo muy sólido. Además, porque más allá de la Unión Europea, ahora mismo en cuestiones de defensa también está Reino Unido. Reino Unido tiene mucha influencia, y aunque no sea ya un Estado miembro de la Unión Europea, tiene mucha influencia, y luego hay otros países que también tienen peso a la hora de tomar decisiones. Por tanto, no veo que el Triángulo de Weimar pueda representar un nuevo liderazgo en la Unión Europea y que vaya a cambiar las cosas. La Unión Europea funciona de manera muy lenta y cada vez que se toman decisiones se necesitan grandes consensos que son complicados, y el liderazgo pues, podría ayudar, pero no lo veo determinante. Veremos entonces cómo conseguimos mantener nuestro papel en el concierto internacional, pero queda analizado ese Triángulo de Weimar. Sergio Castaño Riaño, coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias. Igualmente, Rafa. Muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos reflexionado sobre el futuro de la Unión Europea, con la mirada puesta en la propia voz de quien la dirige en su comisión, de Ursula von der Leyen, que ha puesto muy claros cuáles son los desafíos y los retos que tenemos por delante si queremos no perder influencia, si queremos pintar algo. Hemos hablado también de los 110 años del genocidio armenio y todo lo que rodea a este país, y hemos terminado con la gobernanza europea y el Triángulo de Weimar. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y sigan acudiendo puntuales a su cita con Pulso Geopolítico en Intereconomía. Radio Intereconomía. En Gran Hotel Inglés contamos con una de las bibliotecas más antiguas de Madrid. Un acogedor rincón con tesoros como los 415 volúmenes de la colección completa de Gredos, 2 atillos de papel de antiguos libros de comercio con China e infinidad de documentos y antigüedades del hotel. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid.
¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. En los mercados financieros, durante décadas, métricas financieras como el PER han sido pilares fundamentales para valorar una acción. Pero hoy esos indicadores pierden protagonismo frente a un nuevo entorno económico marcado por la abundancia de liquidez, la búsqueda de crecimiento a toda costa y la influencia cada vez mayor de factores subjetivos. El PER indica cuántas veces se paga la utilidad de una empresa al comprar una acción. Si una acción cuesta $100 y la empresa gana $5 por título, el PER es 20. Históricamente, un PER alto sugería que una acción estaba cara, mientras que uno bajo podía indicar una oportunidad de compra. Sin embargo, ese razonamiento ya no es tan concluyente. Desde la crisis financiera de 2008 y de nuevo tras la pandemia de COVID-19, los principales bancos centrales han implementado políticas monetarias expansivas. La inyección masiva de liquidez en los mercados ha alimentado la compra de activos de riesgo, incluidos los bursátiles, elevando los precios de muchas acciones más allá de lo que justifican sus beneficios reales. Diego Puertas, de Serenity Markets. Y a la hora de valorar compañías se habla de que cada vez se pagan precios mayores, pero hay que tener en cuenta que el dinero que tenemos en nuestro bolsillo cada vez vale menos. Evidentemente, si los estímulos monetarios, estímulos fiscales popularizado tanto en Occidente, tiene un coste sobre nuestro bolsillo, e invertir ya no es una opción sino una obligación. Prácticamente los activos financieros y reales se ven impulsados porque la contraparte, que es lo que tenemos en nuestro bolsillo todos los días, pierde valor. El exceso de dinero en circulación ha distorsionado el análisis tradicional. Hoy es habitual ver empresas con PER muy elevados sin que generen beneficios consistentes. Es el caso de muchas tecnológicas en sus primeras fases, como lo fue Amazon o Tesla. Aún así, el mercado las premió con altas valoraciones por una sola razón: las expectativas de crecimiento futuro. La clave del éxito de estas métricas puede no estar tan enfocado en su utilidad o no, sino en el periodo de tiempo para el que se requieren. Joan Estevez, director de inversiones de Gesinter. Pues la verdad es que a largo plazo no han perdido relevancia, porque a largo plazo lo que determina al fin y al cabo el valor de las acciones y de las compañías es su nivel de beneficios. Sin embargo, a corto plazo sí que los precios de las acciones se mueven según la oferta y la demanda y según los movimientos de las órdenes que se pongan en el mercado. Con lo cual vamos a ver que si hay más incertidumbre o menos, o si hay algún temor o hay algún momento de euforia, pues esto va a mover los precios sin importar mucho si están ya las acciones caras o están baratas, ¿no? Y estamos viendo un poco de estos efectos del efecto mercado, el efecto propio de que las ofertas y la demanda no casan al 100% en los movimientos fuertes que estamos viendo en las publicaciones de resultados, en las que vemos, por ejemplo, compañías que sacan muy buenos resultados pero que su acción cae significativamente, o al revés, compañías como Kering, ¿no? que su principal marca, Gucci, ha caído las ventas un 25% y sin embargo sube en bolsa. Pero, ¿por qué ocurre esto? Aquí entra en juego la teoría subjetiva del valor. Una acción vale lo que la gente cree que valdrá en el futuro, no lo que gana hoy. En este contexto, la ganancia por acción también pierde fuerza como único referente. Si una empresa gana mucho pero el mercado no confía en su modelo o en su sector está en declive, su acción puede mantenerse estancada. Y al contrario, si se proyecta que una compañía innovará o dominará un mercado, su precio puede subir, incluso sin beneficios actuales. Otro factor clave es el cambio en la mentalidad del inversor. Muchos ya no buscan valor presente, sino potencial. Prefieren compañías con visión de futuro, aunque hoy estén en pérdidas. La rentabilidad ha sido reemplazada en muchos casos por la promesa. Y el tercero, los métodos de inversión se han diversificado. Las decisiones ya no se basan solo en estados financieros. Influencias como las redes sociales, el sentimiento de mercado o los algoritmos automáticos están moldeando las valoraciones de forma cada vez más emocional y volátil.
creo que está cambiando todo a la hora de valorar empresas, está cambiando también a la hora del comportamiento de las propias empresas en bolsa. Cada vez hay más influencia por el tema de las opciones, cada vez los niveles, posicionamiento de los dealers, todo el tema de la gamma ganan más importancia porque son niveles clave. Esto no significa que el análisis fundamental haya desaparecido. Sigue siendo una herramienta útil, especialmente para quienes buscan inversiones a largo plazo, pero ya no explican por sí solas el comportamiento del mercado. En resumen, estamos ante un mercado cada vez más emocional, donde la percepción y la expectativa pesan más que el beneficio actual. El análisis financiero clásico sigue vivo, pero ya no es suficiente. Comprender el contexto macroeconómico, la política monetaria y el comportamiento del inversor moderno es hoy tan importante como leer un balance. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.